todo eso está descrito para ser adictivo. Pudiéramos cuidarnos mejor, pero no se está consciente de eso. Sostenido en más de 48 horas ya implica un síntoma psiquiátrico. Vivimos en un mundo que nunca duerme, pero ¿a qué precio estamos manteniendo las luces encendidas? Estás en Fuera de Terapia, el podcast de Proyecto Creces, junto a dos grandes, María Elena Domínguez, experta en el manejo de crisis y duelos con formación internacional, y Pedro Torrellas, especialista en fortalecer los vínculos más profundos del ser humano. ¿Sabes identificar si tu falta de sueño se convirtió en la puerta de entrada a una adicción o distorsión emocional? Comencemos. Mi nombre es Pedro Torrellas. Yo quiero tomar la iniciativa. Cuando se altera el ritmo biológico con relación al sueño, es porque ya tenemos largo rato navegando en una zona de ansiedad. El cuerpo, la mente se acostumbró a estar probablemente acelerado, excitado, y no logra en el momento que ya corresponde ir a dormir, como apagar las turbinas, como bajar las, mm, los RPM, las revoluciones. Y ese proceso que el cuerpo debería hacerlo de manera espontánea, está alterado por varios factores, donde pasa uno de ellos es la toma de conciencia de qué hago para no respetar los espacios de tranquilidad, de reposo, de calma, no los introduzco en mi agenda cotidiana. A mi manera de entender, uno de los factores es que las pantallas, de alguna manera, nos exponen a un proceso de aceleramiento porque estamos recibiendo estímulos de colores, sonidos, cambios de imágenes, más un impacto emocional por la noticia que ahí va a impactar nuestra conciencia. Entonces, eso contraviene la posibilidad de que un ser humano esté suficientemente relajado para poder dormir. Entonces, hay ahí toda una estrategia que va en contra de la posibilidad del reposo. Entonces, criterio mío, la persona debe tomar conciencia de cómo a lo largo del día se autoexige estar en estados de aceleramiento, de compulsión, de irritabilidad, de alta velocidad mental. ¿Cómo lo ves tú? Eso también es verdad, o sea, el hecho de vivir acelerado y que la persona no toma como un ritual para dormir, ¿ok? Para romper la aceleración que traes del día para poder entregarte como dicen ahí, entregarte a Morfeo, o sea, saber que ya dejas esto y vas a entrar a un descanso. Es bien necesario muchas veces hacer un ritual o de baño o de hacer algo, pero tomar conciencia de ya, aquí terminó mi jornada y ahora viene la época de reposo. Porque la gente vive como en un motor automático y no se da la pausa que tú tanto hablas, Pedro, no da esa pausa porque me quedo en la pantalla hasta el momento que me voy a dormir. Apago la pantalla y eso no es posible. ¿Ok? Empezando que neurológicamente está comprobado que la pantalla hace que el cerebro funcione a mayor velocidad. Entonces no puedes entrar tranquilamente en un reposo, porque también hay otra cosa, que es el insomnio, la gente que se duerme, pero se despierta. ¿Y por qué te despiertas? Por ansiedad y por angustia, donde no dejas tampoco lo diurno y entregarte a lo nocturno, ¿ok? Entonces, tanta ansiedad es imposible realmente desacelerarla para poder dormir. Y muchas veces también, cuando me despierto, hay situaciones abiertas que me están generando angustia y ansiedad, entonces vienen a la cabeza y entonces la gente empieza a darle vuelta, vuelta, vuelta a esas cosas y eso te hace desvelarte en vez de buscar una situación donde realmente te permite saber que no lo vas a poder resolver en ese momento y entrégate de alguna manera a dormir. Generalmente yo lo noto, Pedro, en la gente que es muy controladora, porque no logra entregar el control, dejar, dejarse ir con paz y tranquilidad. Está comprobado que esas luces
que quedan en el televisor, las lucecitas rojas, las lucecitas verdes, realmente es un estímulo que en un momento en que te despiertas te va a dificultar dormir. Para dormir, para el insomnio, es importante tener un sitio oscuro donde dormir, para que cuando te despiertes a medianoche puedas realmente retomar el sueño. Yo le agregaría a ese planteamiento que el mecanismo de autorregulación en cualquier función humana tiene un sustrato biológico y tiene un sustrato psicológico. La disposición que requiere lo biológico es que de alguna manera tenemos que estar lo más tranquilo posible para que el cerebro reorganice esa disposición de quietud. Entonces, cuando contravenimos, que no aceptamos la propuesta de pausa, la propuesta de tranquilidad, pues el cerebro sigue apostando a una actividad. Y recuerden que la actividad mental pues también produce cansancio, también produce agotamiento, pero mientras tú le exijas, el sistema va a dar hasta que llega a la zona de agotamiento o lo que implicaría un posible colapso. Toda alteración del sueño sostenido en más de 48 horas ya implica un síntoma psiquiátrico. Y además de un síntoma psiquiátrico es saber que vas camino a una situación de colapso nervioso, porque el sueño es importante para la salud mental. O sea, poder dormir con tranquilidad y tener el periodo que se necesita de dormir entre 6 y 8 horas, según la edad que tengas, de una manera coordinada, es el tiempo que necesita el cerebro para descansar. Además, hay una etapa del sueño, que es el sueño REM, que es donde realmente soñamos, que es terapéutica, Pedro. Está comprobado que una persona que se le quita la posibilidad de tener el sueño REM, de soñar, entra en psicosis, porque es que es un proceso terapéutico donde la simbología y en nuestro cerebro va a transformar los aprendizajes y va a poder ir haciendo asimilaciones que no necesariamente nos damos cuenta. Es más, muchas veces nosotros dormimos y de repente te das cuenta de algo que venías pensando y le consigues la salida. ¿Por qué? Porque ese sueño REM te permitió reorganizar las ideas que tenía. Y entonces eso es bien importante que una persona pueda, pero para dormir así tienes que entregarte a dormir y saber que vas a poder dormir tranquilo. Comprender que en el sueño hay un acto reparador es muy importante eh, oponerse para transformar la noche en día porque quieres dedicarte a un videojuego, es apostar a un desequilibrio que va a tocar lo biológico, lo psicológico. Y lo estamos viendo con mucha frecuencia en nuestra consulta. Hay más insomnio y también que se ha cambiado, como dice Pedro, la noche por el día. Los jóvenes que se dedican a los juegos durante la noche y luego en el día es donde duermen y se mantienen despiertos. Y eso está comprobado que no es sano para el cerebro. ¿Ok? Sobre todo con los videojuegos sucede muchísimo porque es que el videojuego se transforma en una adicción. Y como adicción no puedes despegarte y cada vez necesitas más tiempo. O sea, necesitas más tiempo de videojuego y entonces vas jugando con el cerebro cansado y no logras recuperarte realmente con todo lo que necesita el cerebro trabajar para estar en mejores condiciones. Entonces vemos que la gente, aunque duerma de día, duerme en la mañana, pero no logra ser productivo en la tarde. ¿Por qué? Porque es que la noche es necesaria para dormir. Y biológicamente eso está comprobado, cómo el cerebro realmente en la noche funciona muchísimo mejor que en el día. Y lo podemos ver. Cuando nosotros los que estamos acostumbrados a dormir en la noche, no dormimos en la noche, sino dormimos en el día, nos damos cuenta que uno no descansa realmente como tiene que descansar. Porque es que biológicamente eso es así. ¿Ok? Entonces Sí, es bien importante tener lo que se llama la higiene del sueño. lo planteamos porque es un síntoma muy común en esta época, en los últimos 2 años, y va increciendo.
Toda alteración del sueño, eh, vamos a decir meses después, se va a expresar en una alteración en los hábitos alimenticios. Porque esta persona no solo trasnocha pegado a un videojuego. Esta noche, ese individuo que tiene exposición en la noche, en la madrugada, en el momento le va a dar hambre. Y es un hambre compulsiva. Y va a recurrir a alimentos que no son sanos. Entonces, A al unas cabo, galletas, a un snack, como lo llaman, hamburguesa, lo que cualquier fuera, cosa ahí a mano para que yo pueda comer jugando. que lo sacie para poder tener un nutriente que le permita seguir apostando al juego. ¿Me explico? Entonces la adicción pasa por lo biológico con relación al proceso de las redes sociales, del impacto que está causando en la neurobiología de ese individuo, al el mal hábito alimentario. Entonces la cosa se hace más compleja. Al no dormir, ese cerebro está más vulnerable. Ese organismo está más vulnerable. Entonces se hace un Y círculo y vicioso. a la larga vemos también cómo repercute en lo sexual, cómo Claro, repercute en lo social. La gente cada vez sabe establecer menos vínculos. yo escucho mucho quejas de parejas, especialmente la queja de la esposa de la pareja femenina, que cómo es posible que el esposo se levantó de la cama a jugar videojuegos y no le puso cuidado, desatiende lo erótico, lo sexual, por estar pegado en un juego que está hecho para un muchacho. Ahorita que tú dices eso, ¿has notado si la adicción por los videojuegos es más en el hombre que en la mujer? No, últimamente las estadísticas que yo he podido revisar están en paralelo, no tanto a nivel de videojuegos, sino a nivel de TikTok en la mujer. A nivel de TikTok a la mujer, Sí, exacto. Pero de videojuego como que es más masculino, ¿no? en algunos, porque todos esos diseñadores van captando públicos. Y acuérdate que no solamente están los videojuegos, están las redes sociales, pero también están apps que te permiten establecer, por ejemplo, vínculos eróticos sexuales con no sé quién. Exacto. Entonces hay una inmediatez allí que te transforma la realidad a una cosa loca. Entonces, he tenido casos donde el individuo desestima la relación que tiene con la esposa para citarse con una fulana que no conoce, que no tiene nombre, a través de una app. Sí, el mundo al revés y eso tiene que ver con la inmediatez también, Pedro, y con el no poder valorar lo que puede ser el vínculo, porque también es verdad, y eso se ha dicho siempre de la pornografía. O sea, con la pornografía tú distorsionas el objeto erótico, el objeto sexual, y entonces cuando vas a un objeto erótico, no te produce placer, no te excita. ¿Por qué? Porque necesita, es como la gente con la comida, que le pone mucho ácido o mucho sal o mucho azúcar y no disfrutas los sabores naturales de la naturaleza. No disfrutas una fresa, no disfrutas un, un limón, no disfrutas un cambur porque necesitas realmente que las cosas sean demasiado dulces. Un batido natural la gente no lo disfruta, le tienes que poner mucho azúcar. Sí. Entonces eso también es lo sexual. Cuando andas buscando como una excitación fuera de lo natural, por supuesto lo natural no te va a producir excitación. Bueno, esa descripción que estamos tratando de hacer está asociada a una desvinculación de lo natural, de lo que es la autorregulación. Estamos desviándonos, guiados por unos algoritmos que descubrieron esa susceptibilidad en la psiquis humana. Vamos muy mal. Se podría decir que el insomnio abre como una puerta, o sea, ese periodo en la noche en el que no se duerme a caer más en distorsiones Total, y en adicciones. total. Sí, totalmente. Ese individuo es más vulnerable por todo el proceso de cómo te atrapo. Es que todo eso está descrito para ser aditivo. Si la gente se diera cuenta de lo aditivo que es y de cómo la gente detrás de la pantalla busca que tú tengas una adicción a eso, pudiéramos cuidarnos mejor, pero no se está consciente de eso. Estamos conscientes de la droga, de la cocaína, de la marihuana,
de tantas cosas y no nos estamos dando cuenta de la adicción que implican las pantallas. Yo en estos días veía una noticia de que no recuerdo los nombres de los creadores de estas redes sociales fuertes, que ellos prohíben a sus hijos a que toquen pantallas. Bueno, el TikTok está prohibido en China, Bueno, donde lo fue generado y dicen que es otro tipo de TikTok, que es más educativo, allá, que nos permiten el TikTok que tenemos nosotros acá. bueno, alguna mente está Detrás de todo eso. detrás de todo esto y buscando algo que saben a dónde van. Yo no sé tú, pero yo diría que busque terapia, que Mm, busque realmente para poder descubrir todo lo que está detrás de ese insomnio. el enfoque que yo uso es un enfoque que la persona revise todo su estilo de vida, Claro, todo. todo. Desde que se levanta, cómo direcciona cada hora de su día. Te vas a encontrar con personas que no hacen ejercicio, te vas a encontrar con personas que tienen hábitos inadecuados en consumo de tipo de alimentación, cigarrillo, incluso droga. Te vas a encontrar con personas que tienen relaciones familiares distorsionadas, donde hay conflictos sostenidos en el tiempo. Y por supuesto hay un refugio que es en esa oscuridad, en esos cuartos donde a través de las pantallas crees que tienes un mundo paralelo. Y también las personas que no saben vincularse, las personas muy tímidas o aquellas personas que tienen mucha dificultad en establecer relaciones cara a cara, se resguardan y no se dan cuenta que más bien te discapacitas en las relaciones interpersonales. En algunos casos vemos que ese proceso incluso ha sido incentivado por figuras paternas, mamá, papá, que por calmar al niño, antes era el chupón, ya no te doy chupón, ya te doy una pantalla que te calme. Años después, esa pantalla es una espada de Damocles. Aquí hay una cosa que hay que verla de manera lo más integral posible. Yo invito a mis pacientes a que revisemos toda la versión posible. Sí, mientras más amplio sea el panorama, más vas a poder que hay distintas aristas, que un mismo problema tiene muchas aristas por las cuales tienes que ser abordado, no es una sola cosa. La ignorancia más cruda es la que desconocemos que somos ignorantes. Bueno, realmente nuevamente muchas gracias por estar en nuestra conexión. Y bueno, les recuerdo que soy María Elena Domínguez, que los espero en Proyecto Crece, donde un grupo interdisciplinario podremos ayudarlos a manejar de una manera más integral el insomnio después de una buena exploración en un gran amplitud de posibilidades que te estén afectando. Si tienes problemas para dormir, ven y cuenta con nosotros para revisar. Cualquier síntoma que altere tu cotidianidad, especialmente la manera de dormir, la manera de cómo descansas, de alguna manera es una alerta que te está indicando de que algo no estás haciendo bien. Proyecto Creces y mi persona, Pedro Torrella, estamos en la disposición profesional de acompañarte a revisar y de poder generar nuevas estrategias más sanas para que tú disfrutes de tu vida de manera más sana y funcional.